Muy buenos días. A continuación voy a hacer un análisis de la sentencia de EPA-Colombia basado en unas preguntas orientadoras propuestas por el docente. La primera pregunta dice, realizar un análisis de los hechos. Según los hechos narrados, todo esto sucede en las manifestaciones del 22 de noviembre del 2019, convocadas por las centrales obreras en contra del gobierno del presidente Duque, por la reforma laboral y pensional y educativa. En estas manifestaciones es cuando la señora Daneidi Barrera Rojas, más conocida en las redes sociales como EPA-Colombia, decide participar de estas manifestaciones cubriendo su rostro con una capucha negra en la estación de Transmilenio de Molinos del sistema articulado, ubicado en la avenida Calle 51 Sur, entre las carreras 9ª y 7ª de la ciudad de Bogotá. Posteriormente empieza a destruir con un martillo los vidrios de esta y a causar daños al sistema de lectura de las tarjetas, recarga de las mismas y daño al sistema de registradora que son utilizados por los usuarios. Seguidamente procede a hacer un grafiti y se escribe supuestamente una frase adocenada en contra del presidente de la República y causa daños en las paredes de la URI de Tonjuelito con la participación y el acompañamiento de algunos manifestantes. Con todo esto queda filmado en un video que posteriormente es publicado en su red social de Facebook, donde manifiesta que ella estaba destruyendo lo que el Estado, como una forma en que el pueblo no pasa desapercibido. En este video se publicó posteriormente y que es parte de la evidencia fáctica que tiene la Fiscalía en contra de la implicada. Aunque ella no fue capturada en flagrancia, sino vinculada al caso posteriormente por estos hechos, por el Juzgado 63 Penal Municipal con función de control de garantías. Pregunta B. ¿Cuáles fueron los delitos acusados? Como primera medida, ella fue vinculada a la investigación por el Juzgado 63 Penal Municipal, quien realiza la audiencia de formulación de imputación de cargos, pero ella ante este juzgado no se allanó a los cargos, por lo tanto se continúa con el proceso penal y le corresponde al juez de conocimiento adelantar la siguiente audiencia. Y ante el juzgado segundo penal de circuito especializado compareció Daneidi Barrera Rojas, quien aceptó los cargos allanados y fue condenada a 46.2 meses y una multa de 25 salarios mínimos legales vigentes, y procesada en primera instancia por la Fiscalía, quien le imputó 3 cargos, que fue perturbación en servicio público de transporte colectivo oficial, artículo 353 del Código Penal, daño en bien ajeno agravado, artículo 265 y 266, numeral cuarto del Código Penal, instigación para delinquir con fines terroristas, artículo 348, inciso segundo del Código Penal. Para mi concepto, la Fiscalía yerra y se extralimita al invocar el artículo 348 del inciso segundo del Código Penal, ya que el actuar de la implicada no fue con dolo, ni mucho menos de instigar a la sociedad de cometer terrorismo a nivel nacional e incitar al terror en la población. La implicada no tuvo en su percepción el de causar este tipo de conducta, por consiguiente su actuación no fue dolosa sino culposa, porque el fin de ella era conseguir seguidores para sus redes sociales y no para provocar a la ciudadanía a cometer acciones de daños en el país. Los fines de la pena, como insta los artículos 3 y 4 del Código Penal, es buscar la proporcionalidad, razonabilidad y reinserción social cuando el infractor ha cometido una conducta contraria a derecho y por tanto tiene derechos constitucionales de dignidad humana
y al debido proceso. La importancia del debido proceso se liga a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas del procedimiento en esta parte. Con este método se estaría dentro del proceso legal, pero lo protegible mediante esta tutela, digamos, de esta parte, se busca es que en el proceso sea justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba y, lo más importante, el derecho como tal en sí mismo. Siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los delitos donde el juez la encontró responsable? Al juzgado segundo penal del circuito profirió sentencia de condena por los punibles de perturbación de servicio de transporte público, colectivo u oficial en concurso heterogéneo con daño en bien ajeno agravado. La condenó a 63 meses y 15 días de cárcel. Además, la inhabilitación para el ejercicio de influencer y youtuber por el mismo término de la sanción penal y el pago de una multa de 492 salarios mínimos legales vigentes. Asimismo, le negó el tribunal suspensión de la ejecución de la pena como sustituta de la pena privativa de libertad. Es decir, no podrá tener prisión domiciliaria. En marzo del 2020, Barrera ya había sido condenada por el juzgado segundo penal especializado en Bogotá, que la sentenció a 3 años y medio de cárcel. También le había impuesto prohibición a usar sus redes sociales por el mismo tiempo y una multa de 25 salarios mínimos legales vigentes. La Fiscalía le había imputado cargos por perturbación de transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas, pero el juez no la condenó por este último delito. Esta sentencia fue apelada por la empresa Recaudo de Bogotá, acreditada como víctima en el proceso por la Fiscalía. El representante de la empresa de Recaudo Bogotá explicó que en primera instancia la juez la absolvió de instigación con fines terroristas y ahora el tribunal sí la condenó por este delito. Sin embargo, como la mujer había aceptado cargos y se había allegado a ellos a un preacuerdo con la Fiscalía, la pena pasó de 115 meses a 63 meses y 15 días. La sala de decisión con ponencia del magistrado Efraín Alfredo Bermúdez consideró que el hecho que la procesada haya creado y pregonado un video en la red social de Facebook en el que envía mensajes de inconformismo con el gobierno nacional y solo una estación del sistema de transporte público de Bogotá no puede ser una expresión de libertad legítimo, al contrario, está incitando a la violencia en contra del gobierno colombiano. Siguiente pregunta: analice cada delito acusado, el verbo rector, el sujeto activo, sujeto pasivo, elemento normativo, bien jurídico tutelado. En el primer cargo, perturbación en servicio público de transporte colectivo oficial, artículo 353 del Código Penal, encontramos el verbo rector, imposibilitar y dañar; sujeto activo, el que; sujeto pasivo, la circulación; elemento normativo, prisión y multa; bien jurídico tutelado, el transporte público, colectivo o vehículo oficial. El otro cargo, daño en bien ajeno agravado, artículo 265 y 266, numeral 4 del Código Penal. En el artículo 265 encontramos
El verbo rector, destruir, inutilizar, dañar y desaparecer. Sujeto activo, el qué. Sujeto pasivo, bien mueble o inmueble. Elemento normativo, prisión y multa. Y bien jurídico tutelado, bien ajeno. En el artículo 66 encontramos verbo rector, cometer. Sujeto activo, infractor. Sujeto pasivo, objeto. Elemento normativo, prisión. Bien jurídico tutelado, bien de uso público y bienes de la nación. Y en el siguiente cargo, instigación para delinquir con fines terroristas, artículo 348, inciso segundo del Código Penal. Encontramos verbo rector, incitar, determinar. Sujeto activo, el qué. Sujeto pasivo, otros. Elemento normativo, prisión y multa. Bien jurídico tutelado, integridad de las personas. Siguiente pregunta. Tome posición respecto a la decisión judicial y explique si considera que según los hechos, las conductas enmarcan en los tipos penales endilgados. Y en efecto, las objeciones resaltadas por el tribunal, la sala tiene presente que conforme al inciso tercero del artículo 327 de la ley 906 de 2004, los acuerdos celebrados entre los procesados y la fiscalía no pueden comprometer el principio de presunción de inocencia y por tanto solo son procedentes si existe un mínimo probatorio que permite inferir razonablemente que la conducta es típica y que el imputado intervino en ella con condición de autor o cómplice, por manera que comprobada la ausencia de vicios de consentimiento y superado el estándar de prueba requerido, la aceptación de cargos comporta efectivos vinculantes para las partes que no pueden retractarse de lo convenido y por supuesto a su vez para el juez que la controla y lo aprueba. Respecto a la decisión judicial, considero que no existe el dolo, porque el implicado no tuvo en su percepción el de crear terrorismo a nivel nacional, ni incitar a las personas a hacer daños. Por lo tanto, la acción sería culposa, porque el fin de ella era conseguir seguidores para sus redes sociales y no para instigar a la población a cometer acciones de daños. En cuanto a la defensa, se apresuró a aceptar los cargos, ya que el estudio del caso se debió haber hecho de fondo, dado que muchas veces en las decisiones judiciales son presionadas por los medios de comunicación en casos concretos. En la audiencia no se habló con fines constitucionales de resocialización, ya que la implicada ha generado para muchos ciudadanos muchos beneficios como tal con su empresa. En cuanto a la pena, es ajustable en principio de legalidad y tipicidad, es proporcional y la actuación fue en derecho. Estos fallos judiciales dan vía libre para el recurso de doble conformidad y el recurso extraordinario de casación. La doble conformidad es una institución establecida para evitar una condena sin filtro superior. Por eso no opera las absoluciones para las decisiones de archivo, prescripción o nulidades. Opera entonces para las condenas en el antiguo fuero de única instancia o en las condenas de primera instancia, en las condenas de segunda instancia cuando se revocó la absolución de primera instancia. También es una hipótesis menos frecuente cuando la Corte Suprema de Justicia en sede de casación dicta la primera condena después de 2 sentencias absolutorias en instancias ordinarias. En otras palabras, cualquier condena válida debe garantizar la doble conformidad. En cuanto al recurso extraordinario de casación, es que tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han establecido fehacientemente el panorama de recurso extraordinario de casación en el nuevo sistema penal acusatorio.
de lo cual podemos afirmar que el recurso de casación fue constituido como un control constitucional y legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales, artículo 181. En torno a esta índole de la casación, la Corte advierte varias situaciones que deben destacarse. La teoría del caso de la defensa es buscar el bien jurídico que se está protegiendo por el daño en la estación de Transmilenio, pero para ello basta con la multa para que sea aplicada en derecho y en proporcionalidad lo que se generó, ya que la multa asciende pues a más de 500 millones de pesos. El delito no debe aplicarse con fines terroristas, ya que fue un acto vandálico, mas no se debe confundir terrorismo con hechos vandálicos. No se han hecho con vínculos terroristas, en sí busca el principio de congruencia. También hay que resaltar el sui generis, es que es una impugnación especial que permite la posibilidad de presentar el recurso de casación y sustentar la demanda respecto del delito de instigación para delinquir con fines terroristas, que van a ser alegatos de conclusión o en efectos de una apelación o sustentación del recurso de apelación, y que la Corte podrá pronunciarse de lleno en dos aspectos: sobre la forma que modificó la conducta el tribunal. La existencia de ese delito en este hecho concreto se podría tener respecto a este punto, y referente a ese con pronunciamiento de fondo, porque así tendría que ser por parte de la Corte, que no hará las veces de casación en ese punto concreto, sino que da las veces de un ad quem. Porque cuando el tribunal la absolvió del delito con fines terroristas, la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas de Transmilenio interpusieron recurso de apelación. El tribunal encontró que esta absolución de uno de esos delitos en primera instancia estaba mal hecha. Esta decisión, el tribunal generó cualquier tipo de cuestionamiento, porque uno de los delitos que el juez hace referencia a la condena es por instigación para delinquir, pero agravado con fines terroristas. Lo hace que aumente su pena, perdiendo el privilegio de casa por cárcel o prisión intramural. Es evidentemente sí hubo un delito de instigamiento. Lo particular del caso, se dice que fue con fines terroristas, ya que se tuvo en cuenta el contexto social que se estaba viviendo en el paro del 2019. Este tipo de conducta crearon zozobra y miedo en la población general. Ahí es donde se finca la discusión jurídica actual. En este orden de ideas, daño en bien ajeno existe, que hubo instigación para delinquir existe, y más ser una influencer, ahora que esta instigación para delinquir fue con fines terroristas. Ahí es donde se cuestionan los delitos al imputar a Barreras Rojas. Se cierra también como tal el preacuerdo por allanamiento de cargos, y se deja de lado el Estado garantista. La negativa es la implicada, hace un cambio y se resocializa de la conducta cometida, y convierte una conducta negativa en positiva, y hace una retribución a la sociedad con este cambio, tomando como base pues la presunción de inocencia y buena fe. En cuanto a mi conclusión, en el salvamento de voto, estoy de acuerdo que no
No debió condenarse a la procesada imputando el delito de instigación a delinquir con fines terroristas. En cuanto a los otros delitos, sí estoy de acuerdo porque sí dañó bienes ajenos públicos y perturbó también el servicio público por los daños ocasionados. Solo los usuarios de Transmilenio son los directamente afectados. Tampoco estoy de acuerdo que se grabara atentando con estos bienes públicos, porque deja un buen ejemplo a la sociedad en general, pero más agravante, que deja un mensaje negativo a la juventud. Cuando se habla de terrorismo es porque la persona que comete estos delitos quiere provocar intranquilidad, zozobra y miedo a la población, como si lo hacen grupos al margen de la ley, cuyo objetivo es intimidar a la población determinada. En cuanto a la acusada, su objetivo no era aterrorizar a la gente, pero sí su proceder ilícito incitó a la realización de delitos y que los elementos utilizados para atentar en contra de la estación de Transmilenio no son lo suficientes para tipificar como terrorismo. Según la Fiscalía, juntos videos en los que revela dentro de las protestas llevadas a cabo el 21 de noviembre de 2019, hubo desmanes en varios lugares por parte de varios ciudadanos. Esto no quiere decir que estos hechos están relacionados con el actuar de la sentenciada a violentar los bienes públicos. Según el salvamento de voto de la sentencia radicada, refiere que en este contexto no puede afirmarse que la actividad de los llamados influencers o youtubers, por esa sola condición, conlleva que sus seguidores acepten o acaten o sigan sus posturas o manifestaciones. Es más, dentro de las posibilidades se cuentan seguidores que están pendientes de sus comentarios para atacarlos, someterlos o burlas, asumirlos como tal, con humor. Muchas gracias.